El poder de la brujería. Es importante porque precisamente el Señor me llevaba esta semana y permitió que tuviera unas experiencias espirituales para enseñarle a la iglesia. Uno, que la iglesia está muy dormida. Y cuando hablo de la iglesia, espero que me estén escuchando en todas las naciones a nivel general. No estoy hablando de roca sólida, estoy hablando a nivel general. Que la iglesia está muy dormida. Porque la iglesia no vela, no ora. La iglesia no clama. Eso sí, pero cuando tenemos una crisis, lo primero que hacemos es orar. Ay, Dios mío. O vamos a la iglesia. Y no tiene que ser así. Eso es una conducta religiosa. Cuando está mal el hogar, ¿dónde corremos? A la iglesia. Cuando están mal los hijos, ¿dónde corremos? A la iglesia. Cuando está mal la economía, ¿a dónde corrimos? A la iglesia, a buscar el favor de Dios. Eso es un asunto religioso, es una actitud religiosa. No podemos caer en eso. Efesios capítulo 6, versículo 12. Usé ayer este texto para continuar con los enemigos que enfrentamos. Es el tema. El título es el poder de la brujería. ¿Cómo afecta a la iglesia? Escuchen, el poder de la brujería. ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Cómo la afecta? Ya entendimos que el reino de Satanás viene a afectar a la iglesia. Ahora la brujería. ¿Qué usa el diablo? Esa arma letal que usa Satanás, llamada la brujería. Dice la palabra del Señor así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ayer también hablamos que el reino de Satanás es ¿qué? Organizado. Y la iglesia es desordenada, indisciplinada, inconstante. Siéntese, por favor. Satanás tiene dos propósitos muy claros. El primero es dominar a la humanidad. Ese es su primer propósito. Dominar a la humanidad. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El segundo propósito es buscar que el mundo y que las personas le rindan adoración. Le repito, dominar a la humanidad. Y lo segundo, hacer que las personas le rindan adoración. ¿Cómo lo hace? Todos los dioses que han aparecido en la historia de la humanidad, todas las personas que han usado de su propio paganismo, de su propia rebelión, y han hecho ídolos y le han puesto nombres, todo eso es la forma en la que Satanás usa para que el ser humano se postre ante una imagen, ante un ídolo o Dios con minúscula. Ahí de esa forma es que le rinden adoración a Satanás. Quiero que tenga claro eso. En Deuteronomios 32:17, mire lo que dice ahí la palabra. Ofrecieron sacrificio a los demonios. Las naciones que hacían, las naciones paganas, ponían a un ídolo, Molot, Baal, y ¿qué hacían? Presentaban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos, traían ofrenda a ellos. Entonces miren lo que dice la Biblia claramente a quién se la están presentando. No dice a los ídolos, dice ofrecieron sacrificio a los demonios. Textos claves para que usted le diga a alguien: mire, esa imagen que tiene usted y usted se postra frente a ella, eso es un demonio. Dice, no a Dios. Escuchen, no a Dios. Ahora dice, a dioses con minúscula que no han conocido. Dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Luego en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20,
Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, para los que están tomando nota. Dice: no, sino que digo que lo que a los gentiles sacrifican, gentiles, hablan de los del mundo, dice, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Vuelve y lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ya, o es o no es. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿De en verdad me convertí al Señor o voy a la iglesia esta semana y luego me voy para otro lugar? Cuidado con eso. Ahora miren lo que dice Salmo 106, versículo 37. Tomé textos para que usted se dé cuenta de lo que dice la escritura, no lo que le enseñaron, sino lo que dice la palabra del Señor, que es infalible. Dice: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Recuerden que esta práctica era tomada por las naciones paganas. Pero ¿qué hizo Israel? Israel terminó haciendo lo mismo. Por eso Dios también permitía que vinieran naciones y oprimieran a Israel, para que entendieran que esos dioses, demonios que hay detrás de ellos, no eran nada. Apocalipsis 9:20 dice, Apocalipsis 9:20, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Está claro o no? Los demonios cegan la mente de las personas para tenerlos esclavos a ese pecado, poniéndolos en enemistad contra Dios. En enemistad contra Dios. Toda nación, le repito, con el pasar de la historia, ha establecido un dios pagano, un dios, para sentirse protegido y favorecido. Por ejemplo, Baal, Astarot, Moloch, Poseidón, Zeus y la Virgen. En el reino de Dios, escúchenme bien, no existen reinas. En el reino de Dios hay un rey que está por encima de todas las cosas que existen. Porque la Biblia dice que Él creó los cielos, la tierra, a las personas, los animales y todo cuanto existe. Y nada puede elevarse por encima de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Los ídolos solo son una representación de Satanás para que le adoren. Escuche, cada ídolo es una representación de Satanás. No es una representación de un santo. Porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos. ¿Qué hace la gente? Toma la figura de alguien que ya murió, San Patricio, San yo no sé qué, San si sé cuándo, y hacen la imagen de esa figura que ya está muerta y la veneran. Se postran ante ella. La Biblia dice que eso es abominación. Y cuando alguien lo está haciendo, no lo está haciendo para ese supuesto santo, ni para la Virgen, sino para un demonio que está detrás de esa imagen. Además de la idolatría, Satanás usa la brujería. Escúchame bien. Todo brujo, todo santero, hechicero, macumbero usan ídolos, imágenes. Las personas que alguna vez han visitado brujos, que alguna vez tuvieron una experiencia por la falta de conocimiento y que ahora son creyentes, por supuesto,
Esas personas saben que un día fueron ante un brujo, ante un adivino, y se daban cuenta que habían imágenes. Porque las imágenes atraen demonios. Y cuando esas personas hacen invocaciones, son los demonios los que le dan poder y fuerza al hechicero. Esas son cosas espirituales. Por eso, antes de esto, yo, mire, le digo, ore mucho, busque, métase con Dios, hermano. Porque hay cosas que a usted le va a costar entenderlas si no se mete con Dios. Si no, va a seguir en una ceguera que Satanás ha puesto sobre usted. Porque ellos, los brujos, entran a tener contacto con seres espirituales. ¿Ha visto usted algún endemoniado? ¿Qué ha notado en ellos? Que tienen una fuerza exorbitante, mayor, superior. Por eso cuando dice la palabra en Mateo, también está en los evangelios, Lucas, dice que cuando Jesús vio al endemoniado, recuerdan que dice la Biblia que el endemoniado se encontraba en las tumbas, en un cementerio. Lo habían amarrado con cadenas. ¿Y qué hacía él? Rompía las cadenas. Porque estaba ¿qué? Lleno de demonios. Habían legiones de demonios sobre él, en él. Porque lo que hacen los demonios es que cuando vienen a una persona le dan un supuesto poder. Pero es un poder maligno. Un poder que destruye, que daña. Por eso la brujería ha matado cientos de personas. Ha arruinado familias. Ha destruido naciones. Porque hay un principado que está gobernando. Eso lo hablé en el tema pasado. ¿Quiere conocer bien? Estudie el tema pasado. Vuelve y estúdielo para que pueda entender esto. Esas prácticas que hacen los brujos, como lacerar su cuerpo, o las personas que dañan su cuerpo, o las culturas como lo hablábamos ayer, ¿recuerdan? Todas eso, Satanás lo usa para poner un principado y que ese principado siga gobernando ese territorio. En ese territorio va a haber maldad, va a haber brujería, va a haber hechicería, va a haber de todo. Y si la iglesia no entiende eso, la iglesia cae en un letargo espiritual. Empieza un adormecimiento y los creyentes empiezan a enfermarse y los cristianos empiezan a morirse de forma repentina y rara. Y los cristianos que le brotan cáncer, que le salió yo no sé qué, que le salió si sé cuándo. ¿Por qué? Porque hay principados gobernando. Ayer les decía que antes de venir a este lugar el Señor me mostró el principado de Restrepo. Porque eso era un cementerio de pastores. Y el Señor me dijo, tienes que primero ganar en el espíritu. Tienes que batallar en el espíritu para derribar el principado que gobierna esa tierra. Y yo sé que hay muchas personas que no entienden esto. Pero los que hemos entendido nos ha costado doblar rodillas, ayunar y pagar el precio para que los demonios huyan de esta nación. Y si no lo entendemos, si no lo entiende usted, su familia se va a ver atacada por la brujería, que es un arma de Satanás. La Biblia enseña esto en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 versículo 9. Preste atención. Hechos capítulo 8 versículo 9. Cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo, diga conmigo, hacía tiempo. Diga, llevaba mucho tiempo. Diga, llevaba mucho tiempo. Dice que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. O sea, ¿y lleva tiempo qué? Era el brujo de la ciudad. Ya lo conocían. Ya la gente lo conocía. Simón, sí, el brujo. El brujo, el hechicero. Dice, y se asombraban, asombrando a la gente de que de Samaria. La gente estaba ¿qué? Asombrada. Tremendo ese brujo. Efectivo. ¿Qué hacía la gente? Se iba a consultarlo. Tenía un problema matrimonial. Venga, necesito que me traiga a mi esposo. Tranquilo, yo le tengo el remedio efectivo.
Es que mis hijos están rebeldes. Tranquilo, yo le doy el bebedizo efectivo. Es que me ha ido mal en las finanzas. Tranquilo, yo le tengo el hechizo preciso para eso. Y la gente, ¿qué hacía? Lo consultaba. Conocido. Era muy conocido. Y dice así: pretendiendo ser un gran personaje. ¿Escuchó eso? O sea, la gente no lo miraba como, uy, terrible, el brujo. El brujo. Sino, el brujo. ¿Está entendiendo eso? ¿Cómo a veces tanta ignorancia, hemos caído en tanta ignorancia de ver gente en las redes sociales, gente en las noticias, después de las noticias sale la bruja tal? Ya no le dicen bruja, porque suena despectivo, suena muy fuerte, ¿no? Le dicen la mentalista, la doctora, la medium diabólica. Entonces la gente cuando ve eso, terminas admirando, desconociendo el poder espiritual satánico que hay detrás de eso. A mí me han llegado invitaciones, ahí llegan invitaciones, tal, para afuera. Y mire lo que dice: y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención. ¿Y qué pasó con los papás? O sea, los padres estaban tan mal adoctrinados, estaban tan perdidos y llevaban a sus hijos a la perdición. Dice del menor hasta el mayor. Y luego dice, diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. ¿Hasta dónde habían caído? La ignorancia era tan terrible que decían, le atribuían ese poder satánico ¿a quién? A Dios. Pero ¿qué pasó cuando vino Felipe? Vino y predicó, y dice la Biblia que llegó el evangelio a esa tierra, a esa nación. Había gente llena del Espíritu Santo y Simón viene y se arrepiente, aparentemente, ¿no? Porque después le dice a Pedro, ¿no? Venga, ¿cómo hago para tener eso? ¿Cuánto me va a cobrar usted lo que hacen los brujos siempre? ¿Cuánto me va a valer el hechizo? ¿Cuánto me va a valer el riego? ¿Cuánto me cuesta? Lo mismo hizo él. ¿Cuánto me vale ese poder? Y alguien lleno del Espíritu Santo dice, que el Señor te reprenda, hermano, porque eso no se cobra. El favor de Dios no se cobra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces este brujo tenía dominada la región. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias o pueden decir, mire, yo estábamos viviendo aquí en mi casa y resulta que se pasó al lado a alguien y todo el tiempo echan tabaco, todo el tiempo, y uno escucha, uno huele y brujos, y no nos damos cuenta a veces, no percibimos a veces esas cosas. Las percibimos porque somos afectados en la salud. Oiga, repentinamente me agarró un dolor de cabeza, repentinamente me enfermé, repentinamente empecé a caer mi finanza, repentinamente sin darnos cuenta, porque no estamos discerniendo espiritualmente. No hay un discernimiento espiritual. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, esto. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23. La brujería y la rebelión son dos hermanitas gemelas. Dice primera de Samuel capítulo 15 versículo 23. Esos brujos que hay allá, que el Señor los reprenda. Primera Samuel capítulo 15 versículo 23. Porque como pecado de adivinación
es la rebelión. Vamos, lea la palabra. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, ya hablamos cómo Satanás usa la brujería para destruir al mundo, a las familias en el mundo entero. Pero note algo importante, y es cómo la iglesia está ignorando que la brujería también está entrando en las iglesias. ¿A través de qué? A través de la rebeldía y la obstinación. Porque para Dios es lo mismo. Dios compara a un brujo con un rebelde. Para Dios no hay diferencia. Cuando alguien, después de estar tan ciego y haber practicado tantas cosas que hoy en día yo creo que la mayoría sentimos vergüenza, uy, Dios mío, todo eso que hice, qué vergonzoso, y nos convertimos a Cristo, entregamos nuestra vida, nuestro corazón, ya abandonamos esos pecados, esas inmundicias, pero seguimos siendo rebeldes y tercos, porque eso es la obstinación, terquedad. No nos damos cuenta que seguimos pecando dentro de la iglesia y Dios nos compara igual que un brujo. Para Dios eso es lo mismo. Es igual el brujo y el terco igual que el idólatra. Algo que el Señor me mostraba es que la persona idólatra hace un ídolo, porque no aparecen de la nada, alguien los tiene que hacer. Y por cierto, yo conocí a alguien en Villavicencio que era el que le hacía todos esos matachos a los sacerdotes. Y era un borracho, un mujeriego, yo conocía la vida de ese hombre desordenada. Y él fabricaba, él decía, me voy a ganar unos pesos este fin de semana. Tengo que hacer unos 3 para ganarme tanto. Y los hacía. Y hacía esos. Y se los llevaba allá. Y luego él los vendía a la gente. La gente terminaba postrándose frente a una figura hecha por un borracho, por un mujeriego. Y Dios me decía que la persona idólatra hace un muñeco de su propia inspiración diabólica, de su propia rebelión, y termina adorándolo. Qué incoherencia, ¿no le parece? ¿No le parece incoherente? Déjeme preguntarle algo. Quisiera preguntarle de verdad a alguno de ustedes, ¿qué haría si usted ve a una persona que sale dentro de los que estamos aquí y viene y se postra aquí de rodillas y saca una imagen y la pone aquí y empieza a adorarla? ¿Qué haría usted? Vamos, dígame, ¿qué haría usted? Se enoja. ¿Qué más? ¿Qué haría usted? ¿Cómo? Reprenderlo. ¿Qué más haría? La rompe, dice una hermana, siento celo y rompo eso. ¿Qué más haría usted? Vamos, dígame. No haría nada. Lo saca de los pelos, dice una hermana, y yo lo saco de los pelos. ¿Sí? ¿Qué más haría usted si ve a alguien que estás adorando con una imagen ahí? Lo saca a las malas, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, ¿por qué toleras a los tercos y a los necios? ¿Cuál es la diferencia? Si para Dios es lo mismo. Estamos tolerando gente terca en las iglesias y gente necia en las iglesias, gente rebelde en las iglesias, pero no hacemos lo mismo. No sentimos el vivo celo. A veces al contrario terminamos consintiéndolos. No se vaya, mire, quédese, Dios le ama. No, Dios no le ama, porque Dios lo ve como un brujo. Dios no lo ve como usted lo ve.
¿Qué no está entendiendo? Que por eso es que la brujería entra facilito a las iglesias. Porque ya no aparece un brujo aquí espelucado diciendo unga, unga, No va a aparecer acá. Ni con un, qué sé yo, un turbante o lo que sea. Yo voy a decir, yo soy el brujo tal. Pero Satanás sí va a permitir, va a usar, perdón, la rebeldía de muchas personas y la necedad de muchas personas para que la brujería entre fácil. Termina afectando la alabanza. Termina afectando alguna parte de la iglesia porque él necesita detener el avance de la iglesia. Perdóneme que le diga esto, pero usted no se puede convertir en un instrumento de Satanás. Se supone que los lugares que consagramos para Dios, que son estos, tienen que estar guardados por Dios. Están protegidos por el Señor. Y el maligno no nos puede tocar. Pero entonces, ¿por qué sí puede? ¿Por qué sí está haciendo eso? Por la rebeldía y la terquedad, la obstinación del corazón del hombre, del cristiano. Gente obstinada y rebelde, que es como un imán para la brujería. Y llegan a sus casas y es lo mismo. Tienen hijos rebeldes que no se someten a los padres. Y usted está permitiendo que sus hijos sean vistos por Dios como brujos. Usted tiene que ponerle un alto a esto. Estas predicaciones no son de consolación, hermano. Estas palabras tienen que sacudir mi mente, abrir mi entendimiento, ver que en mi casa la brujería está entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque no veo resultados. ¿Qué pasa con las promesas del Señor que dice que Él es mi sanador, que Él es mi libertador, que Él me bendice? ¿Qué pasa con todas esas promesas? ¿Se fueron? No, no se fueron. No se van a cumplir hasta que limpies tu casa. Así son las cosas con Dios. Caemos en un fanatismo religioso porque nos lo enseñaron el abuelo de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo. Y mi padre terminó enseñándolo. Y venimos con una costumbre agarrada en nuestra mente. Así me lo enseñaron. Pues eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la palabra del Señor. Les estoy leyendo por la palabra. Les estoy mostrando por la palabra. Abriendo los ojos de vuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que entendamos las cosas. Que no vamos a poder surgir, o nuestros hijos no surgirán, no temerán a Dios por nuestra rebeldía y necedad. Porque no queremos someternos a nadie. Ayer hablamos de algo en Job, cuando habla del Leviatán. Que no es que Dios estaba hablando de un animalito. Dios estaba hablando del mismo Satanás, del mismo diablo. ¿Y qué decía? Rey de los soberbios. Porque cuando hay rebeldía y hay necedad, hay soberbia. Y luego decía que de cosa alta no hace caso. O sea, no se somete a ninguna autoridad. Yo no necesito someterme a nadie. Poder diabólico ahí. ¿Por qué tengo que hablar con el pastor? Poder diabólico ahí. Porque el diablo nunca, jamás se va a someter a una autoridad. Nunca se sometió a una autoridad. En la eternidad menos ahora. Entonces esas personas estarán influenciadas por el poder maligno, estarán ministrando bajo un espíritu de brujería. Y hay que tener cuidado con esto. Porque con el pasar de los años he aprendido eso y he visto mucho eso. Gente ministrando rebeldía. Y usted ha visto hombres y mujeres cantando, predicando, ministrando, imponiendo manos, rebeldes. ¿Qué están poniendo en sus manos?
brujería, ministrando pura brujería. Van a la casa, abrazan a sus hijos. ¿Qué están ministrando? Brujería. No es Dios. Ah, no me cree eso. Dice la palabra que cuando Pedro se acerca a Jesús para decirle: Señor, no hagas eso contigo, por favor, ¿cómo vas a ir allá? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y si el diablo por un momento usó a Pedro y puso palabras en la boca de Pedro, puede usar a cualquiera de nosotros si no tenemos cuidado. Ay, ¿para qué vas a iglesia? Puro el diablo. Porque diezma, puro Satanás. Eso no le diga nada al pastor, no busque al pastor. ¿Para qué? El puro diablo le está hablando a usted. Ministrando brujería en nuestros hogares. Como llegan los niños, mi hijo una vez llegó: ay, papá, es que la profesora es esto, aquello, dándome quejas de la profesora. Le dije: hey, sométase a esa autoridad, es su profesora, no hable mal de ella. Pero llegan los niños: ay, es que me dijeron así. Ay, no, pobrecito mi chinito, los demás son malos, pero mi hijo es un rebelde. Porque lo hemos permitido, lo estamos ministrando nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos no están haciendo algo de Dios. No están ministrando a Dios. Para Dios, el brujo es igual que el rebelde. Y el necio, igual que el idólatra. No hay diferencia. Y ambos son abominación delante de Dios. Yo le pido que me entienda, por favor, la palabra. Le oré a Dios y le dije: Señor, por favor, ayúdanos a entender y que la iglesia entienda el mensaje, porque esto es un asunto serio. Ya le dije: Satanás no juega a ser diablo. No, Satanás te quiere destruir, dice la palabra. Él te quiere destruir, Él nos quiere destruir. ¿Cuánto más a nosotros que le servimos? ¿Cuánto más a nosotros que predicamos la palabra? Más nos quiere destruir. Yo tengo que mantener puertas cerradas para tenerlo lejos. Pero le oraba al Señor y le decía: Señor, por favor, que entiendan esta palabra. Es necesario que lo entiendan. Pero hace algunos años, bueno, sobre todo cuando empezó el éxodo de Venezuela a Colombia, sobre todo a Colombia, lo digo por mi nación, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: muchas de esas personas, escuche por favor, me dijo así: muchas de esas personas, no me dijo todas, pero sí me dijo: muchas de esas personas van a ir a las naciones solo a contaminar. Y efectivamente, muchos llegaban a hogares con cara de ayúdenme y terminaban llevándose al esposo. Muchas llegaron con cara de ayúdenme y terminaron matando a personas para quedarse con propiedades. No le estoy hablando mentiras, usted sabe que es cierto. Y muchas de estas personas, ¿por qué? Porque muchos de ellos desde niños son consagrados a demonios. Al Negro Felipe, a San Gregorio. Muchas de esas personas, he tenido la oportunidad de sentarme con todos los que vienen de esa nación, y muchos de ellos dicen: mi mamá era santera, mi mamá le gustaba la magia, yo cuando niño era presentado esto, yo fui presentado a tal. Y uno dice: Dios mío, o sea, es cierto lo que el Señor nos mostraba. Y vuelvo y le repito, no son todos. Pero no podemos decir y abrirle nuestras puertas a cualquier persona que llega, porque pobrecito, amanecitas. ¿Cuántos recuerdan la predicación? Cuando usted diga pobrecita, es que se le llevó a su esposo. Usted tiene que ser más inquisitivo, discernir quién es el que está llegando a su casa, que entra a su casa y que permite usted en su vida. Tiene que ser más celoso. Cele su casa. ¿O para qué hora?
¿Para qué ayuna? ¿De qué le sirve orar 2 horas en su casa y permitir que el diablo entre y salga por la puerta? Ay, Dios mío. Sin darse cuenta, usted terminará hospedando un brujo. Muchas personas salieron aquí molestas, bravas. Me voy de la iglesia porque el pastor, porque la pastora, porque el hermano, porque el líder. Y se fueron de la iglesia, rebeldes. Vaya, mire cómo están. ¿Y qué dice la Biblia? Para Dios es lo mismo. Un brujo. Y si no cambian de conducta, estarán separados de Dios. No permita rebeldía ni obstinación en su casa. No la permita. Se acaba. Eso es algo que tiene que ser radical. Punto, se acabó. No permito esto. Uno no tiene que darle opciones a los hijos. Ese cuentico que ahora el mundo sacó de que deje que sus hijos piensen y hablen. Ellos todavía no tienen la capacidad. Si ellos son menores de edad para una cosa, pues que lo sean para todo. No sé si me hago entender. Pero algunos son menores. Soy menor de edad, entonces no me puede hacer tal cosa. Ah, sí. Pues esto es como es menor de edad, tiene que someterse a mí que yo soy mayor de edad. Y mientras los hijos vivan en la casa, así tengan 30 años, 40 años, los que mandan son los papás. Se fueron los papás de esta casa. De malas. Porque si tú no tienes autoridad con ellos, Satanás se le va a meter a su casa. El diablo va a estar en su casa. Brujería. Y cuando usted se dé cuenta, ¡pah!, cayó con todo. Le estoy advirtiendo a muchos de ustedes, porque esto es palabra de Dios. Es lo que Dios me dijo que hablara. Y si no tenemos cuidado de oír la voz del Señor, ay, ay, ay. Estamos permitiendo pecado en nuestros hijos. Estamos dejando que nuestros hijos hagan lo que quieran. Se van a condenar porque no ponemos un alto. Eso es tener puertas abiertas a la brujería. La brujería tiene millones de personas atadas porque dentro de sus vidas tienen raíces de rebeldía y obstinación. Voy a contarles algo, una experiencia fuerte. Uno de los muchachos de aquí, él una vez contó el testimonio y espero que lo escuche. Pero uno de los muchachos de aquí, del ministerio cuando empezó en el ministerio de la alabanza, yo percibí cosas en él. Percibí rebeldía. Y él buscaba mucho en YouTube. Se iba a buscar a YouTube, al pastor YouTube. Eso es lo que uno hace cuando quiere someterse a una autoridad. Entonces yo me voy al pastor que me diga algo, que me diga lo que yo quiero escuchar. Y por mucho tiempo lo acerqué y le dije: venga, usted necesita someterse a su autoridad. Usted necesita empezar a escuchar la voz de su pastor. Pastor, el Espíritu Santo me habla. Yo le dije: ok, listo. Pasó una situación difícil que eso lo sacó de la iglesia. Y un día llegó a mi casa. Después de ese proceso que Dios le permitió pasar, vino a mi casa. Y así casi desgonzándose, la esposa lo traía casi desgonzada. Sí. Y él decía: siento que me voy a morir. Siento que ya me voy a morir. Y oré por él. Reprendí ese demonio que estaba atando su vida. Quedó libre. Lo siento. Y le doy la cátedra. Le digo: papito,
¿Sabe por qué pasan esas cosas? Por rebelde. Sí, pastor, sí, me someto, pastor, me someto. Pero como los seres humanos somos necios, nos gusta aprender es así a los golpes. No nos gusta aprender por experiencia. Uy, esa persona cayó, uy, me voy a cuidar para no caer en eso. Sino que esperemos a ver qué pasa. A veces es cierto, no lo que dice el pastor. Y volvió otra vez. Y yo lo veía publicando ciertas cosas que yo sabía. Yo conozco las iniquidades, las he estudiado, es lo que Dios me enseña. Sé cuando alguien tiene iniquidades. Y yo lo vi, tan pronto empezó a publicar, yo dije, otra vez le está abriendo puertas al diablo. Y lo llamé. Tenga cuidado, no abra puertas. No, pastor, es que me parece que usted también es pasado. Listo, ok, yo soy pasado. Lo dejé, no lo llamé. Pasó unos días, vino un servicio. Y ese día el Señor lo tocó porque yo lo vi llorando en la predicación. Terminó el servicio, se acerca. No había visto eso hasta cuando el Espíritu Santo me lo mostró ahí. Me le acerco a él y tan pronto lo vi, yo le dije, hey, ¿qué espíritu estás escuchando? Me dijo, el Espíritu Santo. Le dije, no, escúchame, ¿qué espíritu estás escuchando? Pastor, pues yo oigo la voz del Espíritu Santo, que él me dice, búscame, no vayas a la iglesia, búscame, no busques al pastor, búscame, no hables con ninguna autoridad. Ato ese demonio, cayó al piso y fue libre. Era un demonio, no era el Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Está escuchando? Entonces, ¿cuántos de nosotros creemos que estamos escuchando la voz del Espíritu y es un demonio de mentira? Un demonio que está llevándonos en contra de la autoridad. Y no ha pasado una vez, ha pasado varias veces con otras personas. Y les dice uno, cierre puertas a esto. ¡Pum! ¿Y qué hace uno como pastor? Servir. Pero quiero que entienda esto. No le abra puertas a esos demonios, porque no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás de los jamases se va en contra de la palabra, porque Él es el que le da vida a la palabra. Esto sin el Espíritu Santo son letras muertas. Pero el Espíritu Santo toma la palabra, porque es su espada, y le da vida. Cuando llega a su corazón, tiene que golpear, tiene que tratar, tiene que doler, tiene que molestar, incomodar. Si no te incomoda, no es palabra de Dios. Porque tiene que incomodarte, porque la palabra te tiene que sacudir. Si yo estoy en pecado, la palabra tiene que decirme, estás mal. Me molesta, pero es verdad, es cierto. Entonces, ¿cuántas personas por espíritus de rebeldía, de obstinación, están siendo guiados por demonios? Ni siquiera por el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Por eso se filtran herejías. Por eso se filtran errores doctrinales. Por eso se filtran hermanos sirviendo en pecado. Por eso. Porque estamos bajo, ay, pobrecito. Tengo que terminar porque ya arranca el siguiente servicio y viene la tercera. Pero no me puedo decir esto. ¿Cómo opera la brujería? La brujería, pero quiero que aprenda cómo opera la brujería dentro de las iglesias. Opera, ya les dije, uno rebelándose contra toda autoridad. Rebelándose contra toda autoridad. Romanos capítulo 13 dice que usted y yo tenemos que estar sometidos a toda autoridad. Por eso Dios combate a este espíritu con el sometimiento.
¿Escucharon? Dios combate a este espíritu con el sometimiento. Por eso Dios dice, sométanse. La brujería actúa de tres formas. Número uno, hablé de la brujería, que aprendimos que es la forma en que los brujos adquieren poder. Poder para manipular, para cegar, para destruir, para arruinar y para matar. Números 22, 10, 11. Voy a cerrar ahí porque tengo más aquí, pero voy a dejarlo para ya para la última enseñanza. Dice Números 22, capítulo 22, versículo 10. Dice: y Balaán respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo se ha multiplicado, que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces, en un estudio, porque así tomándolo rápido, uno podría creer que Balaán era un profeta de Dios. Cualquiera podría decir, pero es que Balaán profetizó. Sí, pero porque Dios le puso, porque Dios usó el tal mismo diablo para bendecir a Israel. Pero no era un profeta de Dios, era un brujo. ¿Qué hace Balac? Balac era el rey de Moab. Y cuando él vio que Israel llenaba los campos y que habían multitudes, dijo: para que Israel no nos destruya, voy a llamar al brujo, al conocido, al Simón de la época. Y era Balaán. Entonces se fue a Balaán y le dijo: necesito que me maldigas a este pueblo, porque lo que hacen los brujos, o lo que hacen algunas personas para destruir los hogares, las familias y la iglesia, es usar los brujos para que lancen palabras de maldición. Eso también lo hacían en las guerras. No solamente se peleaba en lo natural. No era que solamente eran vamos los guerreros y todos al ataque. ¿Por qué cree que Dios siempre mandaba a los sacerdotes adelante con el arca del pacto? Porque el ataque primero era espiritual. Porque para ganar cualquier batalla, cualquier lucha, cualquier guerra que usted tenga, primero tiene que meterse en un campo espiritual. Y eso hacían los guerreros. Mandaban a sus brujos mayores, a sus hechiceros, para que lanzaran hechizo, maldijeran. Por eso es que cuando David se acerca a Goliat, Goliat dice que lo maldijo en el nombre de sus dioses. ¿Cuántas palabras de maldición hay detrás de usted? ¿Cuántas personas han maldecido su vida? ¿Cuánta gente lo quiere ver arruinado, mal? Contratan brujos, hechiceros. Quiero que acaben. Dios, escuchen, no miento lo que nunca, jamás. Dios me guarde de mentir, nunca. No exagero, todo lo que digo es porque ha sido cierto, es cierto. Pero me senté una vez allí, en el restaurante, cuando recién estaba puesto el restaurante ya, y se acercó un señor que ya falleció y me dijo: todos los que estaban aquí, todos, las discotecas le pagaron a un brujo para que ustedes se fueran de ese lugar. ¿Y cuántas veces lanzaron palabras de maldición contra mi casa, mi hogar, contra mi esposa, contra mis hijos, contra esta iglesia, para destruirla? Pero la palabra del Señor dice que las puertas del Hades y del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra esta casa. Al contrario, creceremos, avanzaremos y nadie podrá detenernos. En el nombre de Jesús. Póngase.